En la página 8 de su informe sobre la viabilidad financiera de la explotación del ITT, el ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, señala que en los primeros 7 años se registrarán ingresos petroleros adicionales en el gobierno central por $10.805 millones a un precio promedio de $70 por barril y 17.756 millones si el precio promedio es de 91.70 por barril. De esta manera sintetiza la ventaja de explotar el ITT. Está con nosotros Fausto Ortiz, exministro de Economía de la Revolución Ciudadana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Alfredo? Buenos días, un saludo cordial. En abril del 2007, cuando el presidente Correa presentó la iniciativa Yasuní ITT para dejar bajo tierra el petróleo a cambio de $3.600 millones en 6 años, usted era ministro de Economía. En el 2006, Petroecuador exportó su crudo a $51.84 por barril, según datos oficiales. ¿Cómo se hizo el cálculo en esa época para determinar cuánto dinero el Ministerio de Economía iba a dejar de percibir por quedar el ITT bajo tierra? Porque eso también es como un misterio. Ahora se hablan de unas nuevas cifras, había otras cifras, es verdad que los precios cambian, pero ¿qué cifras se usaron en el 2007? Sí. Para abril de 2007 yo era viceministro de Finanzas, por lo tanto yo tomé la cartera de Finanzas a partir de julio. Sin embargo, participaba activamente en el ministerio. Lo que señaló Wilson Pastor creo que es la respuesta más cercana a la realidad. Sí, Wilson Pastor señalaba que había un informe previo de cuantificación del ITT y que lo ubicaba en cerca de $7.000 millones, por lo tanto el gobierno decía que si tomamos la mitad de aquello, llevábamos a los 3.600 que se pedía al arranque. Un asunto que es cierto es que inmediatamente el precio del petróleo en el 2007 pasa de 57 a 80 en el 2008, se cae en el 2009 a 50 otra vez y regresa a 70 en el 2010 para luego ubicarse en los 3 últimos años en 100 en promedio. Entonces quiere decir que desde el año 2011 la cuantificación del ITT ya no eran los 7.000 millones de arranque y la mitad 3.600, sino que eran básicamente el mismo valor actual de hoy día, que son $18.000 millones. Por lo tanto, ya en el 2011 debió haberse dicho, señores, al mundo, para cuantificar la mitad de lo que nos sacrificaríamos como ecuatorianos, hay que sacrificar 9.000 millones y ya no 3.000, por lo tanto... Claro, pero es que habían 5.000 millones más, que con eso se construyó el nuevo canal de Panamá, o sea que ese era un ajuste fundamental, claro, y que afuera se sabía cuándo valía, claro, eso. Ya en el 2011 hubiéramos dicho como país, señores, no va más la iniciativa, pero ahí quizás hubo otros elementos que chequear, pero quizás cuantificar los 18.000 millones. Si es que uno dice que las reservas son 890 millones de barriles, y sabemos que la proporción que se exporta frente a la producción total actual, de los 500.000 barriles exportamos el 70% en crudo y hay un 5% adicional que exportamos en derivados, pero supongamos que de esos 890 millones de barriles, uno dice podemos exportar y nos genera líquido 70%. Y utilicemos el precio de 70 que plantea el ministro de la Política Económica, y entonces eso nos deja en 25 años de producción más o menos unos $2.500 millones. Esos $2.500 millones traídos a valor presente en 25 años y luego ese valor del año 5 traído al valor presente al día de hoy a una tasa que es la financiera de promedio ecuatoriano, que es 6%, nos deja los $18.000 millones, es decir, por ahí llegamos a los $18.000 millones. Y acá es importante un poco aclararle a la opinión pública que hay un cálculo equivocado en la gente que trata de cuantificar el aporte del ITT. Dicen $18.000 millones para 30 años son $600 millones al año. Y no es correcto. En realidad lo que el ITT le va a aportar al gobierno cuando ya empiece su explotación es algo así como unos $2.500 millones. Por lo tanto, el esfuerzo del gobierno es mayor si quisiera hacer recortes en el gasto. Y ahí, doctor, y a la gente que nos está viendo y escuchando, es importante saber si es que existían otras alternativas generadoras de divisas en esas magnitudes como para poder en verdad dejar el crudo en tierra, si es que era la intención final del gobierno. Claro, pero ahí está el asunto. Yo recuerdo que usted hace unos meses aquí en Contacto Directo nos dijo que la economía ecuatoriana entraría en crisis por una baja en los ingresos petroleros, o sea, ya sea por la caída en el precio, que puede ser súbita, o por descenso en los volúmenes de exportación, lo cual se puede prever.
Y eso es exactamente lo que ahora se está previendo en el informe del ministro coordinador de la política económica. Es entonces para evitar ese problema a mediano plazo de un decrecimiento de las exportaciones que vuelve absolutamente necesario explotar el ITT, porque a partir de 2020 podríamos entrar en una crisis. Sí, pero ese tema lo ha dicho también el presidente de la República, lo ha dicho el vicepresidente de la República, es un tema que ya es bastante unificado, el concepto de que Ecuador, el esquema actual, país petrolero, no va más allá de 20 años, por lo tanto hay que ir a cambiar algunos conceptos, y el gobierno ha escogido el cambio de la matriz productiva, que todavía no termina de cuajar el concepto en los empresarios, que si cuajara el concepto de los empresarios y el gobierno pudiera decirle al empresario: ustedes en el año 2006 tenían un peso del 17% del Producto Interno Bruto en lo que se llama inversión de largo plazo. Hoy día están como empresarios en el 12%. El Estado es el 13% del Producto Interno Bruto. Es decir, el Estado con sus 12.000 millones de dólares que gasta es un poco superior a lo que el sector, están en la misma línea que el sector privado. El público 12% del PIB, el privado 13%. Si el gobierno le dijera: caminen hacia el 17% del Producto Interno Bruto que ustedes representaban en el pasado, el primer año hay un incremento de cerca de 3.000 millones de dólares, y de ahí para adelante hay un incremento como de 1.050 millones. Y si uno trajera a valor presente ese esfuerzo del sector privado con el apoyo del gobierno, ahí solamente estaríamos sacando más de 15.000 millones de dólares. Es decir, esa decisión política, económica, de consenso, podría ser la misma cantidad de recursos que hoy día el gobierno está buscando en el ITT. Es decir, hay alternativas, es cuestión de encontrar, si en realidad quisiera dejar el crudo en tierra, sentarnos a buscar con el sector privado y el sector público alternativas, y no decirle solamente al ministro de la política económica: dígame en qué gasto la plata. Claro, pero es que hay un problema fundamental, que es el modelo económico. O sea, son 6 años y esto no es un accidente, no es que no se les ha ocurrido hacerlo, sino que no se ha querido porque es una decisión política. Por eso es interesante ver lo que dice en la página 3 de su informe el ministro coordinador de la política económica. Y él señala que se considera un nivel de producción promedio de 181 millones de barriles sin el ITT para el periodo 2014-2020. Y que en ese escenario el valor de las exportaciones de crudo se reducirían notablemente al pasar de 14.172 millones de dólares por año a 4.393 millones de dólares en el 2020. Y esto es interesante, pues se registra una caída del 69% porque también contribuye la utilización del crudo para refinación por la puesta en funcionamiento de la refinería del Pacífico. No necesariamente con el petróleo del ITT, puede ser con el Suyufindi. Y entonces ahí viene el problema, que el ITT empezaría a producir el 2017. Entonces, si no se explota el ITT, no hay otra forma de hacer que no caigan las exportaciones petroleras, también considerando el problema de los subsidios. Sí, pero es que en algún momento al país le va a tocar pasar a la época no petrolera. Es decir, estamos tratando de alargar el periodo de tiempo un poco más de unos cuantos años, quizás una década o quizás década y media. Pero también podría ocurrirle al país, que ojalá no ocurra, que el precio del petróleo, que hoy día está en arriba de 100, se le desplome. Y en ese instante no importa cuántos barriles tengamos en producción con la actual de los 540.000 que decía Pastor, o los adicionales del ITT, el instante que se desploma el precio del petróleo, Ecuador tiene una crisis enorme. Entonces hay que ir trabajando hacia esa ruta de una economía no petrolera. Y la solución no es con más petróleo necesariamente. En algún momento quizás habrá que analizar y optar por esa alternativa. La pregunta es, ¿hoy día tenemos alguna alternativa adicional? Y yo digo, sí hay alguna alternativa adicional. 20.000 millones de dólares de deuda externa tenemos como país, deuda total, externa e interna. Eso tiene un costo promedio del 6%. Si uno le bajara 2 puntos en algún proceso de renegociación que haga el gobierno, 2 puntos a esa deuda, para ubicarla del 6 al 4, que es la tasa internacional, Honduras está consiguiendo plata al 4%, entonces uno lograría ahorros de cerca de 6.000 millones de dólares de valor presente, que es la mitad, que es casi la mitad de lo que es el ITT. Pero en términos comerciales, usted se refiere a los créditos con China, o sea, ¿se podrían conseguir créditos también en términos comerciales con una tasa inferior? Claro, los países, Honduras es un ejemplo no tan lejano, no estoy hablando de Europa. ¿Quién consigue el dinero? Europa, Honduras está haciendo una emisión de bonos internacionales, bonos globales, emisión de bonos. Emisión de bonos internacionales, y está consiguiendo plata del 4%. Países vecinos como Colombia lo han hecho, Perú lo ha hecho. Es decir, nosotros podemos hacer si quisiéramos en verdad
encontrar alternativas, las existen. Y quizás haya que explotar el ITT en el futuro, porque quizás sea un tema inmediato que haya que optar. Claro, porque ahí viene la otra parte interesante. Por eso hemos visto esta parte, digamos, de responsabilidad ante una crisis que puede aparecer. Pero la cifra de 16.000 millones es atractiva y así la quiere presentar el gobierno, porque dice en 12 años equivalen, sin embargo, a solamente 18 meses de las actuales exportaciones. Pero el ministro coordinador de la política económica dice en la página 9 de su informe que destaca que esos recursos equivalen a los que se requieren para cerrar el déficit habitacional en el Ecuador, para entregar más agua potable y alcantarillado y manejo de residuos sólidos al 95% de la población. Dice, para construir todas las escuelas que necesita el país y todas las megaobras viales en superautopistas. Entonces aquí yo le pregunto, ¿es real esta afirmación o es exagerada considerando esta suma con lo que ya ha dispuesto el gobierno durante 6 años? Claro, es que, nuevamente, el gobierno ha pedido, dígame qué puedo hacer con la plata, ¿verdad? Y ahí está la tarea cumplida del ministro de la Política Económica. Yo creo que el ministro debió haber también dicho, sin embargo, también podríamos lograr esos mismos recursos con estas otras alternativas. El subsidio a los combustibles. Este año el gobierno lo indica como 4.800 millones de dólares. Mi número es que son 4.000 millones de dólares. El año pasado el subsidio superó lo que se recaudó en impuesto a la renta. Este año el subsidio superará lo que el país recaudó en el impuesto de valor agregado en el año 2011. Es decir, el subsidio va aumentando, galopando muy fuertemente. Y entonces, si hiciéramos un esfuerzo como ecuatorianos, de decir, bajemos algo el subsidio para que no esos 4.000 millones se queden en 2.000 millones, algo en la nafta, algo en el diésel, algo en el gas. Entonces generamos recursos para poder dejar el crudo en tierra por más tiempo, porque yo no creo que podamos pensar que ese crudo en tierra se va a poder quedar eternamente. En algún momento quizás, cuando haya mejores tecnologías o cuando ya el petróleo no tenga el peso que tiene hoy día, podríamos por lo menos una parte de ese crudo, digamos, la que no está dentro del yo me acuerdo cuando yo estaba en el director de Petroecuador allá por el año 2008, mi planteamiento fue solamente explotemos el bloque que está fuera del parque ITT. Eso fue lo que quedó. Y ese es el plan B, pues, que ahora ese era un plan alternativo del ministro de Finanzas de turno. Luego Wilson Pastor decía, no, quizás el plan B, vamos a 2 bloques y dejemos el que estaba más adentro. Pero siempre se dejaba afuera Ispingo, pero ahora resulta que se lo incluye. Claro, el asunto es que hay una situación importante de generación de recursos en una visión de largo plazo, ¿verdad? Pero el tema es cierto, nadie puede discutir que es importante hacer toda aquella obra pública, nadie puede discutir que es importante la generación de estos más de 60.000 millones de dólares que puestos a valor presente son estos 18.000 millones, 50.000 o 60.000 millones en 30 años que puestos a valor presente son estos 18.000 millones. Sin embargo, es importante saber si es que existen alternativas y yo creo que por ahí hay que ir trabajando. Algunas alternativas serán dolorosas porque son eliminar el subsidio, otras serán más interesantes, como el tema de incorporar al sector privado en esta lógica de la matriz productiva. En todo caso, hay alternativas. Fausto Ortiz, gracias por su participación en Contacto Abierto. Mucho gusto. Gaby.